En este video les quiero mostrar una cárcel abandonada ubicada en el páramo más grande del mundo. Les estoy hablando de la cárcel de Nazaret, ubicada en el páramo de Sumapaz. Esta cárcel se construyó en 1953 bajo la directriz de Gustavo Rojas Pinilla. Y en esta ocasión quiero que me acompañen a ver qué encontramos allí. Estamos en el páramo de Sumapaz y es muy controversial ver una cárcel o unas ruinas de esta cárcel aquí. Sabemos que es uno de los ecosistemas más importantes que alberga especies fundamentales para la regulación del ciclo hidrológico y el abastecimiento de agua para la capital, para Bogotá. Bueno, ya nos encontramos aquí en la cárcel abandonada o en los restos que quedan de la cárcel Nazaret. Es impresionante ver pues sus ruinas. Esta cárcel se construyó en 1953 bajo el mandato de la presidencia o la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Se creó el 13 de junio de 1953 y se creó con el objetivo de ser un aislamiento extremo, que los prisioneros no tuvieran por dónde fugarse. Esa era una de las formas de poder torturar a los prisioneros. Imagínense ustedes en ese momento estar aquí en la cárcel a 3.800 metros sobre el nivel del mar con unas temperaturas extremas, podríamos decirlo un poco. Entonces el frío en las noches debió ser terrible. Decir que ellos sí sufrían una tortura en este lugar. Y es que esta cárcel se construyó en el corregimiento de Nazaret, que hace parte de la localidad de Sumapaz. Y todos nos preguntaríamos por qué construir una cárcel en un páramo. Y fue pues con la visión de torturar a los prisioneros. Pero más allá de eso, quiero decirles si es que en ese momento pues la legislación ambiental, el tema ahorita de la sostenibilidad, del cambio climático, no se incorporaba tanto, es decir, no incorporábamos la visión de cuidarlo el medio ambiente, es por eso que la construyeron aquí. Entonces, en ese momento no había tanto problema pues para construir una obra como estas en un área protegida como lo es ahora. Y es que ya llegando a este lugar, pues de esa cárcel que se fundó en 1953 ya queda muy poco, quedan como 3 paredes. Vemos aquí estas pequeñas ruinas de ladrillos, que en ese momento lo que se usó para su construcción, se nota que son ladrillos superpuestos y pues el cemento. Pero alrededor no vemos nada. En lo que queda de las ruinas de esta cárcel Nazaret, vemos este hueco, como esta estructura. No sé si era un estanque para el agua, para la comida, no sé, o era tal vez un sitio por donde bajaban con escaleras para como tortura hacia los criminales que estaban acá o la gente que encarcelaron acá. ¿Cómo traían a los prisioneros hasta este lugar si es un lugar muy aislado? En esa época, en el 53, esa carretera principal no estaba ahí como se observa hoy en día. Entonces, traer a los prisioneros acá, pues era digamos que un reto, algo bastante complejo. Imagínense cuánto les costó traer todo este material para esta construcción, porque es una construcción bastante grande, que en esa época, en el 53, pues no había tanta tecnología, la vía principal no estaba, entonces debió ser una odisea. O sea, ese man estaba un poco loco, pues querer construir algo aquí. Nazaret se construyó o se creó en 1903 y en 1986 fue cuando ya hizo parte de la jurisdicción o de la localidad de Sumapaz y esto hace parte de Bogotá. Antiguamente hacía parte de Uní, Cundinamarca. ¿Pueden ver ese contraste? Y es que al caminar vemos que hay muchos restos de ladrillos en el piso, pedazos de ladrillos como estos, miren. Así, ladrillos grandes y esto es como una parte nomás. Entonces, decíamos como, bueno, estas son las ruinas de esa cárcel, pero pues esto debió ser una obra bastante grande. ¿Qué pasó con el resto de las paredes, de los ladrillos que habían acá? Entonces, digamos, por ahí había escuchado que se robaban los ladrillos, que la gente venía acá a desvalijar como esta estructura y a ver qué se podía llevar de acá o qué se podía robar, por decirlo así. Pues vemos que está muy aislada, ¿sí? La carretera más cercana es pues la principal, que es bien arriba, es allá, bien arriba. Entonces, pues se pensó con una gran malicia para de verdad torturar a la gente. Aquí, pues no se escucha absolutamente nada. Escuchemos un poco. Entonces, hay una tranquilidad absoluta. Entonces, si llegaban aquí a torturar a las personas, a los prisioneros, pues nadie iba a escuchar. Se podía hacer, creo que absolutamente todo lo que quisieran con los prisioneros en este lugar. Por ejemplo, esto es una especie importantísima, como todos lo conocemos, el frailejón, que ayuda a la captación de agua, a la purificación y a esa regulación del ciclo hidrológico y al mantenimiento de las especies de flora y fauna en este lugar. En esto es lo que me llamó mucho la atención, es que las paredes de este sitio son bastante gruesas. Miren mi mano,
y miren cómo era la pared. Obviamente con el fin de que fuese un lugar con máxima seguridad, que ningún prisionero pudiese salir de acá. Miren esta pared. Aquí se mantiene un poco la pintura y de resto no hay absolutamente nada. Durante esa dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, pues yo me preguntaba, cualquiera que se opusiera a lo que él decía, porque eso fue lo que encontré, que aquí habían era prisioneros políticos, es decir, que se oponían a la dictadura que él decía en ese momento. Entonces cualquiera se podía oponer a él y terminaba aquí en esta cárcel. Qué triste. Yo creo que en esta cárcel pudo haber gente inocente, gente que simplemente quería mejores condiciones para su sociedad y terminaron aquí en unas condiciones bastante extremas, terminando su vida o llevando a un castigo bastante fuerte por el frío que pueden tener aquí en la noche. Acá hay un contraste bastante grande. La vegetación que encontramos dentro de la construcción de la cárcel como tal es poca, ¿no? Vemos como casi que una sabana, no hay casi nada. Y lo que vemos alrededor, pues es la cobertura nativa del páramo, que son principalmente frailejones y otras especies allí. Entonces es triste, pues que en ese momento no se incorporaba esa visión de cuidar los recursos naturales y que hoy por hoy, ¿cuánto tiempo ha pasado? Estas ruinas, pues ya no se usa esta cárcel y hasta ahora está empezando a nacer la vegetación. Eso quiere decir que se demora muchísimo tiempo en volver a su estado natural, para que entendamos un poco eso. El agua es cristalina, es muy limpia. Este es el agua que nosotros necesitamos conservar y pues que la encontramos aquí al lado de esta cárcel, de estas ruinas de la cárcel Nazaret. Qué controversial, ¿no? Rumbo hacia la cárcel de Nazaret hicimos una parada y es en esta laguna, la laguna de Chisaca. ¿Por qué quería parar acá? Primero porque es un paisaje increíble, muy bonito para que vengan y visiten. Y segundo, porque es un lugar importantísimo para el cuidado de la preservación, digamos que de las especies que existen en este ecosistema, y es importantísima para la regulación del ciclo hidrológico del Parque Nacional Sumapaz. Me preguntaba y hacía la reflexión, y es que a quién se le ocurre hacer una cárcel, digamos que en este ecosistema tan importante. Un frailejón se demora aproximadamente un año para crecer 1 centímetro. Entonces, ¿cuántos frailejones no talaron en ese momento para construir esa cárcel? Creo que eso me parece absurdo y es de las reflexiones pues, más grandes que podríamos hacer de este lugar. Llegando a esta zona, lo primero que uno se da de cuenta, primero es que las ruinas ya queda muy poco. Es decir, quedan como 3 paredes y pocas cosas de lo que era esta cárcel. Y lo que sí vemos es que hasta aquí llegan los grafiteros. Esos manes llegan a cualquier parte del mundo, podríamos decirlo. Y es que casi no hay datos de esa época en internet. Pero pues digamos que para cerrar este video, yo quería como analizar y decir como, primero, toda esa gente que estuvo en esta cárcel sí sufrió bastante, pues bajo estas condiciones, porque nosotros tenemos buen abrigo y se siente mucho frío, estamos a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Imagínense las condiciones de ellos, pues a ellos no les van a dar 6 cobijas, un buen abrigo para pasar su noche, y se iba a sentir mucho frío en la noche bajo estas paredes. Muchas personas aquí que pudieron haber sido tal vez inocentes, simplemente porque se opusieron a la dictadura de Rojas Pinillas, terminaron aquí, sufriendo bastante. Estas son las ruinas que quedaron de esa cárcel, la cárcel Nazaret. Aquí esto es de Bogotá. Esa visión en ese momento no era tan importante del cuidado de los recursos naturales de los ecosistemas, pero hoy por hoy sí. Es decir, que si hoy por hoy se pensara en construir algo así en un páramo, pues sería prohibido, ¿sí? Sería ilegal, una cosa impensable, que en ese momento no se pensaba y se hizo mucho daño a la parte natural. Entonces, esto era lo que yo les quería mostrar en este video de la cárcel Nazaret, de esas ruinas que quedaron en ese momento, que al final no queda poco y no encontramos mucho de su historia. Dejen en los comentarios si ustedes saben algo de esta cárcel y pues espero les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal, compartir y dejar su like. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.